Pues los saludo aquí en cámara, de verdad, pues qué bueno estar acá, qué bueno encontrarnos en este espacio de reflexión, como le estábamos hablando para Viviana, quienes nos escucharon, es un espacio de reflexión, de encontrarnos con nosotros mismos y con los demás. Voy a tener compartida pantalla, así que de pronto nos vemos nuevamente hasta el final porque vamos a apagar como la cámara mía y vamos a iniciar pues esta charlita que es de audiología básica, pero no tan básica, ya vamos hablando por qué. Cuéntenme si se ve la pantalla, por favor. Te están saludando, yo veo la pantalla, no sé si los demás la ven. Veo el programa como tal, o sea, no le has dado iniciar a la presentación. Sí, Es que sí, ¿listo? sí lo están viendo. Ok, entonces te molesto como para apagar mi cámara, Vivi. Ya está. Eso es con eso, porque es que hago muchas muecas y me da pena. Bueno, entonces, pues igual agradecida, muy agradecida con Vivi por esta invitación. Y pues antes de iniciar, pensaba en esto, una muy buena idea con lo que amamos, con lo que nos gusta hacer a todos, que es la audiología, y sumado a eso, el amor y la pasión nos llevan a esto. Y pues aprovecho para felicitar a Viviana, que ha sido la pionera de este grupo, porque ella reunió estas tres cositas que estamos viendo acá en la pantalla. Una idea brillante, ella es proactiva, es una persona que siempre está indagando e interesada por el manejo de la audiología, porque hay nuevo en audiología, por cómo proyectarnos, y el amor y la pasión a eso fue lo que terminó llevándonos a este grupo, que creo que es un, común, un objetivo común que tenemos todos en este momento. Bueno, el título de la presentación creo que a veces despista un poquito, ¿no? Como así que rompiendo paradigmas, que nos irá a decir Joana en esta charla que vamos a cambiar la forma de enmascarar, que nos cambiaron la clasificación de los timpanogramas. ¿Qué es eso de paradigma y qué es lo que vamos a encontrar diferente acá? En realidad, esa no es la idea. Ya les voy a contar. Primero, unas definiciones más bien muy básicas de lo que es un paradigma. Les tengo dos definiciones literales de Kuhn y de Rivas y Balboa. Es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica, en este caso la de audiólogos, tiene de la realidad, el tipo de preguntas, problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y técnicas válidos para la búsqueda de esas respuestas. La de Rivas y Balboa nos dice que son las creencias, los compromisos. Ahí tengo por acá, perdónenme, voy a minimizar las cámaras. Ok. Las maneras de ver compartidas por una comunidad científica y se presenta como un principio capaz de producir distinciones, relaciones o posiciones fundamentales entre nociones que generan y controlan las teorías y discursos de una comunidad científica, en este caso nosotras, y funciona a manera de patrones, pero también de modelos mentales y reglas operativas. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación y justo hablando de la valoración audiológica básica? Cuando estamos hablando de la valoración audiológica básica, y creo que todos los participantes que estamos en este grupo la hacemos a diario o la hemos hecho entre, obviamente, nuestro quehacer audiológico y fonoaudiológico, nos indagamos un poco de ese quehacer diario. ¿Y usted qué hace? ¿Usted qué se dedica? No, yo soy audióloga. ¿Y qué es lo que hace? Y si le pregunta a un colega, hacemos como cara de, no, pues yo hago básica, ¿cierto? No, pues yo hago audiología básica, audiólogo, impedancio, 8, 10 horas al día. ¿Cuántos pacientes veo? En realidad no tengo la cuenta, pero hago lo básico. Y cuando a uno le preguntan por lo básico, como que se va a las matemáticas y uno dice, ah, pues 1 más 1, 2, o cualquier número multiplicado por 0, 0, ¿cierto? Lo básico. Y siente uno que es lo fácil. Y ese es el paradigma que yo quiero que rompamos hoy. Cuando creo que aquí en este grupo hay varias personas que han estado conmigo en clase justo de audiología clínica, y siempre que empezamos la primera sesión de clase yo les digo, hay dos cosas que son básicas para nosotros como fonoaudiólogos, básicas de primordiales e importantes.
Uno, eso, que somos fonoaudiólogos en esencia, y es lo que nos hace diferentes a muchos audiólogos en otros lugares del mundo, porque tenemos como base, nuevamente con esa palabra que es importante, la comunicación humana y partiendo de eso, sus deficiencias. Entonces, en el momento que yo sé de comunicación humana, en el momento que yo sé de la deficiencia de la comunicación y me dedico a estudiar la audiología, que es uno de los canales que me permite la comunicación humana de tipo oral, pues yo ya tengo un avance larguísimo, ganadísimo, de cómo puedo conocer, abordar, habilitar y rehabilitar a mi paciente desde audición comunicación. Y entonces, a eso voy, a que rompamos ese paradigma. Cuando, bueno, y la segunda cosa que les iba a decir cuando les menciono en la clase a los estudiantes lo importante, uno, ser fonoaudiólogos, y dos, esto de iniciar la valoración audiológica clínica como una base, no con el paradigma de pensar, ay, es que yo hago lo fácil y es que yo hago lo que menos paga en audiología, porque lamentablemente así es, y es que yo hago como audiólogo INPE todo el día. Y entonces ese paradigma que nos ha llevado a que nos desvirtuemos como clínicos, ¿no? Ya que lo pensemos desde ese punto de vista. Entonces, cada vez más lo que vemos es que nuestros empleadores nos dicen, como usted hace audiología básica, primero no necesita ser especialista. Es cierto, un fonoaudiólogo puede hacer audiología básica y debe hacerlo y debería hacerlo muy bien, porque está dentro de sus competencias de fonoaudiólogo. Pero los que ya estamos inmersos en el mundo de la audiología, sabemos que necesitamos un bagaje muy, muy amplio y un conocimiento muy, muy grande de todo lo que es la audición y su funcionamiento para ser un buen clínico. Y entonces también ese paradigma que nos ha llevado a que nos digan, como usted hace algo tan básico y tan fácil, entonces en 15 minutos usted puede hacer una audiometría con enmascaramiento. Y ojalá que tenga que hacer el enmascaramiento ipsilateral, pero en 15 alcanza. Y cuando tiene que hacer audiólogo impedancio, ya los tiempos que nos daban hace no mucho, nos decían 40, 45 minutos. Válido. Ahora 20 minutos. Y entre más audiólogo y impedagogos esté al día, pues mejor es su salario, porque resulta que le pagan por cada examen que hace, por cada procedimiento clínico que hace, y como la tarifa es tan bajita, pues trabaje mucho para que su salario se justifique. Y entonces seguimos en nuestro imaginario con ese paradigma de yo hago lo fácil, yo hago lo que vale poquito, y además tengo que volar para hacer eso tan básico y tan poquito. Y se nos olvida en ese paradigma esto. Se nos ha olvidado en ese paradigma pensar en que somos la base de la audiología. Y esta palabra básica no la tomamos porque sea fácil, porque sea lo cotidiano. Esta palabra básica la tomamos porque somos el cimiento de todos los procesos de valoración audiológica clínica. Porque eso que hacemos de audiólogo impedancio en el consultorio todos los días es lo que les permite a nuestras colegas electrofisiólogas comenzar un proceso electrofisiológico clínico. Es lo que les da a los otorrinos y a los otólogos la luz de los procesos de intervención, si le van a hacer cirugía al paciente, si se van a decidir por un implante coclear o mejor por un audífono, si van a darle medicamentos o mejor de una vez lo pasan a procesos quirúrgicos. Y ahí todavía no se le ha hecho el potencial evocado o la electronistagmografía o la electrococleografía. Miren que de donde está partiendo es de eso que nosotros sentimos que es básico, pero no es básico porque sea fácil, es básico porque es clínico y porque es el cimiento. Y entonces, ¿qué queremos ver al final? Que el proceso diagnóstico y de intervención y habilitación del paciente se parezca a esto o se parezca a esto. Aquí, en esta foto, vemos unos cimientos bien puestecitos, una valoración audiológica básica muy bien hechecita. Acá, una tragedia de valoración audiológica básica que estoy segura que no nos va a pasar. Entonces, cuando hablamos de esa valoración audiológica clínica básica, yo siempre les digo y hablamos que es un rompecabezas
y que piecita a piecita tenemos que ir uniendo cada una de esas fichas perfecta y minuciosamente para que nuestra valoración audiológica clínica básica sea un proceso exitoso. Y entonces, entre esas primeras piezas que tengo que tener, obviamente es este claro conocimiento de la anatomofisiopatología. Tengo que saber muy bien cómo es el funcionamiento del sistema auditivo vestibular, pero también ante una patología, ¿qué pasa con ese funcionamiento? Tengo que tener muy claros los conceptos audiológicos clínicos con evidencia científica. No que hay, es que la profe me dijo que así funcionaba y ustedes van y leen en la literatura y resulta que era totalmente lo contrario. Entonces, a la universidad vamos a formarnos, pero también a la universidad para hacer esta especialización vamos para aprender a ser clínicos y para aprender a trabajar con evidencia científica, porque puede que lo que hayamos visto hace 2, 3 años en clase ya esté reevaluado porque hay procesos nuevos. Entonces, todos los días tenemos que estar al tanto de los avances tecnológicos y clínicos de nuestra profesión para podernos reinventar en esos procesos clínicos y hacer las cosas cada día mejor. Lo otro, pues obviamente, estas habilidades comunicativas y sociales, que creo que esas no nos quedan difíciles a los fonoaudiólogos, pero también ese manejo fino del paciente, saber cómo maneja un niño, que lo hablábamos en la charla que nos dio Irmita la semana pasada, saber cómo me enfrento a un adulto mayor, saber cómo me enfrento a un paciente con una pérdida de audición muy grande. Entonces es aprender a conocer y a manejar también ese paciente que tengo al frente y las habilidades en la aplicación, el análisis e interpretación de las pruebas audiológicas clínicas. Entonces, estas son como esas primeras fichas de ese rompecabezas importante del que estamos hablando. Y después, miren que lo que hacemos a diario en la valoración audiológica clínica es un método científico. Y a veces se nos olvida, ¿cierto? Porque es que corremos tanto y además en esos 20 minutos se nos olvida darle la importancia que amerita ese proceso. Y entonces miren que ese método científico, y lo vamos a ver como paralelamente, tiene una observación y esa observación también unas preguntas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a hacer un proceso investigativo, algo observacional? La fotosíntesis, cuando ponemos la matica al sol. Ahí ya estamos haciendo un análisis observacional y me empiezo a plantear unas preguntas hacia dónde se va a dirigir mi matica cuando la pongo al sol. Exactamente lo mismo nos pasa en audiología. Desde que yo ingreso al paciente, estoy haciendo un análisis observacional de qué pasa. Miren que cuando es un paciente simulador y yo le hablo suavecito, me pega un grito como con cara de no le oigo y hace una cara súper exagerada que como que pone su oído y uno inmediatamente comienza a hacer un análisis de este no es un paciente con una neurosensorial moderada severa o más grandecita por sus actitudes y sus habilidades comunicativas. Entonces, con todo ese análisis observacional, más la remisión, que muchas veces tengo la remisión del otorrino, del otólogo, del pediatra, que me da una lucecita de lo que él piensa que tiene ese paciente, si tenemos acceso a la historia clínica, más ese interrogatorio minucioso que yo hago, paso al segundo paso de mi método científico. Y ese método científico me dice que tengo que plantear una hipótesis. Y miren que lo hacemos tan automáticamente, ya lo tenemos tan automatizado que estoy segura que todos ustedes lo hacen, pero no se hacen conscientes de eso. Yo me hago una hipótesis diagnóstica, me indago y digo, yo creo que la mata que la pongo se va a voltear hacia el sol porque su proceso es buscar la luz para poderse alimentar, ¿cierto? Exactamente lo mismo hago. ¿Cuál es el error que cometemos? Que muchas veces nos quedamos en la patología y no en la deficiencia auditiva. Y acuérdense que dentro de nuestro proceso nosotros diagnosticamos deficiencias auditivas, más no patologías de oído. Y entonces mi hipótesis diagnóstica debe estar enmarcada en lo que es la deficiencia. Una hipoacusia conductiva secundaria a una otitis media, una hipoacusia neurosensorial secundaria a una sordera súbita, y tengo que tener clarita la patología, sí, lo acabamos de hablar. Yo tengo que saber de otología igual que un otólogo.
No voy a operar, no voy a hacer procedimientos, pero tengo que tener clarito que si el paciente viene y me dice que le hicieron una estapedectomía, yo sé que es una cirugía de esclerosis. Si me dice que le hicieron una mastoidectomía, sé que es una cirugía en donde le hicieron una resección de un tumor en oído medio y donde le hicieron muy seguramente una limpieza total y que se llevó mucha parte de las estructuras del oído medio. Y entonces tengo que saber de oído y tengo que saber de otología mucho, pero ese no es obviamente mi proceso. Luego, cuando me voy al siguiente paso del método científico, lo que hago es experimentar, ¿cierto? Entonces cojo mi plantica, la pongo a la ventana, le busco la luz y si quiero hacerlo comparativo, cojo mi matica, otra matica, la meto en una caja de cartón y la pongo sin luz y ahí hago una experimentación comparativa. Exactamente lo mismo es lo que hacemos cuando ya vamos a verificar esa hipótesis. ¿Qué comienzo a hacer? Mi valoración audiológica clínica. Y entonces hago mi otoscopia, mis diapasones, mi audiometría, mi logoaudiometría y mi imitancia acústica para verificar si eso que me plantea en el momento que llegó mi paciente es o no es cierto. Perdónenme que se me bloqueó la pantalla. Ok, listo. Después, el paso siguiente en ese método científico es el análisis de resultados, ¿cierto? Y una vez que he hecho toda la aplicación de mi valoración audiológica, digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué encontré en mi paciente? ¿Cómo fueron los resultados? ¿Se correlaciona una cosa con la otra? Si en la audiometría yo tengo una hipoacusia conductiva, pero en la logo yo veo que tengo una discriminación del 30%, esto no tiene coherencia. Y aparte tengo una hipoacusia conductiva en la audiometría, pero me voy a la imitancia acústica y el timpanograma me da perfecto. Esto no es coherente. Entonces aquí es donde tengo que comenzar a mirar la correlación que tienen esas pruebas y esa hipótesis diagnóstica que me planteé. Luego me voy a la conclusión que la hace todo proceso investigativo y es el paso importante, pues uno de los pasos más importantes de ese método científico. ¿Comprobé o no comprobé mi hipótesis y qué concluyo? Y eso en ese momento es nuestro diagnóstico audiológico descriptivo. Bueno, ¿qué encontré? Y les hago énfasis mucho en el diagnóstico descriptivo por ahí. Una vez un colega me decía, Joanita, pero ¿por qué volver a escribir lo que tienes en las gráficas? Yo le decía, porque las gráficas las ven médicos generales. Y las ven auditores. Yo tengo un auditor médico en mi casa y una médico general en mi casa, mi esposo y mi hija. Mi hija ya sabe leer perfecto audiometrías, logoaudiogramas, timpanogramas y a mi esposo obviamente también. Pero ellos no ven eso dentro de la carrera. Eso es un pintacito muy, muy rápido. Pero aparte de eso también, porque en muchas historias clínicas lo que ponen es nuestro diagnóstico audiológico. Yo estaba en juntas de oído en donde se toman decisiones importantes, un implante coclear, un implante de oído medio, decidir sistemas comunicativos para el paciente y cuando leen el diagnóstico audiológico, y yo soy la audióloga que está ahí en ese momento, y leen los reportes, hipoacusia neurosensorial de leve a profunda. Entonces yo que soy audióloga, me imagino que es una pérdida con perfil descendente, pero el otorrino o el estudiante de medicina que está ahí sentado al lado mío, y luego leemos la logo y dice discriminación del 80%. No me cuentan la intensidad, no me cuentan si presentó distorsión a alta intensidad, no tengo ni idea de qué pasó con la discriminación del lenguaje de ese paciente. Y luego por ahí si estamos de buenas en lo que se escribió, timpanogramas A, y se les olvidan los reflejos a muchos colegas. Y entonces ese diagnóstico audiológico descriptivo se quedó en veremos y no tengo la gráfica. Si lo hacemos completico, casi que yo les digo que uno debería poder con un diagnóstico audiológico hacer el proceso inverso. Irse a la valoración audiológica, coger un audiograma, un logoaudiograma y un timpanograma y poder dibujar eso que yo tengo ahí escrito. ¿Mm? Y luego, que es el paso final del método científico, que se acuerdan que lo veíamos en el colegio, la publicación de resultados.
Y esa publicación de resultados es dar una charla, una conferencia, publicar eso que hemos hecho en una revista científica, entregar nuestro trabajo de grado, nuestra tesis. Pero en el caso de audiología clínica, ustedes creen que esto no es importante. Ah, ya le entregué el resultado al paciente, descanse de eso básico, entre comillas, que hice. Ese reporte de ustedes se fue a toda la ciudad, porque entonces el paciente, el otorrino de Cali, pero después se trasladó a Bogotá y luego llegó a Estados Unidos y allá también llevó los exámenes, porque hay pacientes que son muy juiciosos y tienen sus reportes ahí guardaditos. Así que usted sí publicó sus resultados. Así que sus resultados suyos no solo los vio usted y el paciente, sino que los vio muchísima gente y ahí está su firma y su nombre. Y es lo que lo diferencia a usted, es ese rango distintivo que tiene usted como clínico, no como espichabotones, que desafortunadamente así nos dicen muchas veces, ah, pero esos son los que les espichan ahí las teclitas a los audiómetros, son los espichabotones. No somos básicos por lo fácil, sino básicos porque somos la base y la esencia de la clínica audiológica. Entonces, basado en toda esa carreta que les acabo de echar, que creo que nunca nos hacemos conscientes de todo eso tan bonito y tan importante que hacemos, ¿cierto? Lo hacemos y en 20 minutos. Miren todo lo que hacemos un método científico que a muchos investigadores les tarda meses y años. Y miren lo importante que nosotros hacemos en 20, 30 minutos. Pero se nos olvida darle la relevancia que es. Entonces, basado en eso están los casitos que les mandó Vivi. La idea es que fuéramos conscientes, porque yo sé que lo hacemos a diario, de que aplicamos ese método científico, que recogimos esa información, que nos planteamos la hipótesis diagnóstica, que pensamos en la patología que podía tener ese paciente y que luego juiciosos hemos hecho la comprobación, el diagnóstico y hemos dado unas sugerencias y recomendaciones que son importantísimas. No nos dé miedo. Ay, pero ¿será que le digo al otorrino que toca ponerle audífono? Pues claro, porque usted es el audiólogo, usted sabe que si necesita o no necesita audífono ese paciente. ¿Y será que si sugiero algo mucho más grande como un implante coclear? Pues claro, usted es el que sabe de comunicación humana, porque usted antes de audiólogo es fonoaudiólogo. Sugiéralo con respeto, porque pues obviamente a veces herimos susceptibilidades. Sugiera unas pruebas de función tubárica. ¿Será que puedo sugerir unos potenciales evocados? Pues claro, si usted piensa que hay un neurinoma del acústico por todo lo que encontró, pues sugiere un potencial evocado de sitio de lesión con el cuidado y obviamente con la diplomacia que amerita para no herir esas susceptibilidades de las que estamos hablando. Bueno, entonces la idea es que aquí entre todos conversadito vayamos desarrollando los casos clínicos que ya habíamos enviado, los que no los han visto no importa, vamos a irlos viendo entre todos. Ahí ya le doy la palabra a Vivi para que Vivi vaya recibiendo pues lo que ustedes nos vayan comentando de lo que pensaron en estos casos, que vieron, que encontraron, que desde la clínica creen que puede tener. Entonces, estos son casitos de la vida real. Pues vamos a leerlos y a mirarlos. El caso 1 es una usuaria de 31 años quien consulta por presentar hipoacusia de predominio derecho de 2 años de evolución que empeoró con su embarazo. Entre sus antecedentes importantes refiere que hay una hipoacusia familiar dominante. Entonces, pues, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente en ese caso 1, recoger mi información. Entonces, Vivi, pues te doy la palabra para si alguien te está escribiendo en el chat o comentando, ¿qué creen que es relevante preguntarle a esta paciente? ¿Qué pensaron ustedes dentro de la historia? Miren que cuando uno hace la anamnesis, uno no le puede preguntar a todos los pacientes lo mismo. Generalmente tenemos enmarcado en nuestro organigrama de anamnesis la pregunta primero, pues obviamente sus antecedentes personales, sus antecedentes patológicos, quirúrgicos, pero yo les cuento siempre que no podemos preguntarle al paciente de 90 años los antecedentes pre y perinatales, pues porque ahí se nos van los 20 minutos de la consulta.
Entonces tenemos que ser tan puntuales y tan precisos en esas preguntas que apunten justo a lo que creemos necesitamos. Eh, Vivi. igual, Jonita, no sé si te puedes devolver a la diapositiva anterior como para dejarla ahí abierta. Todavía no han Ujú. escrito nada al respecto. No han dicho nada. Bueno, dice, si la pérdida auditiva estaba acompañada de otros síntomas como tinnitus o inestabilidad postural. No sé, Gina, ¿a qué te refieres? O sea, este caso, en cuanto a este caso en específico. Pues ahí es donde vamos a indagar, así es como nos llega. Entonces esa es una de las preguntas importantes, si ha tenido vértigo, si ha tenido tinnitus. Ujú. ¿Qué más se les ocurre? Dicen que puede ser una hipoacusia súbita. Dicen que desde cuándo comenzó, Ujú. si ha Pues tenido talgia. tenemos un predominio derecho de 2 años de evolución. Cuando la paciente nos dice que oye menos por su oído derecho, no quiere decir que oiga perfecto por el izquierdo, ¿no? Miren que dice, yo tengo una pérdida de audición y creo que es más del lado derecho. Pero acá hay un dato súper importante, hay dos daticos ahí relevantes que nos tienen que prender el bombillo. Uno, que empeoró con su embarazo. Y dos, que hay unos antecedentes importantes de hipoacusia. Bueno, aquí dicen que preguntar si ha tenido plenitud aural, Ujú. preguntan si tiene exámenes audiológicos previos, Ok. si tiene problemas de tensión alta y en el embarazo aumentó. Eh, por aquí alguien dice que si en la familia hay antecedentes auditivos, si empeoró la pérdida auditiva con el embarazo. Que Dicen está ahí. indagar una posible otoesclerosis, dice que si tiene algún tipo de si toma algún tipo de medicamento. Ok. Vivi, Eh, ahora la idea es que pensemos con todo eso que está obviamente acorde a lo que necesitamos indagar. Pensemos en la hipótesis diagnóstica. ¿Qué se les ocurrió? Pero no se les olvide que nosotros no diagnosticamos patología de oído, sino deficiencia auditiva. ¿En qué pensaríamos? Por ahí ya alguien habló de la patología, más no de la deficiencia. ajá. Yo pensaría que podemos encontrar una pérdida mixta, Ujú. pero pues dependiendo mucho del grado de disminución auditiva, ¿no? Para evaluar el predominio de la pérdida. De la pérdida. Y también timpanogramas AS. Ujú. A ver, ¿qué más dicen por acá en el chat? Dicen, entonces dicen una autoesclerosis, bueno, dice una hipoacusia unilateral, hipoacusia mixta de predominio conductivo, hipoacusia conductiva o mixta, pérdida Chévere. auditiva de transmisión, pérdida mixta de predominio conductivo, mixta, timpanogramas AS y Ok. discriminación conservada. Casi todos coincidimos en el diagnóstico. Somos unos duros, sí, señores. Entonces les cuento más o menos. Bueno, en cuanto a indagar sus antecedentes patológicos, si tiene alguna enfermedad de comorbilidad, como lo mencionaban ahora, hipertensa, diabética, acuérdense que todas estas enfermedades sistémicas tienen que ver también con los procesos de audición. Entonces, es importante indagar acerca de, pero ella no tiene ningún antecedente patológico. En cuanto a los otológicos, la hipoacusia, como les contaba, de predominio derecho, el tinnitus es ocasional, que Gina lo preguntaba ahora, ella no refiere vértigo. Sí nos cuenta que tuvo muchas otitis en la infancia, no recibió cirugía. Básicamente fueron esas otitis como que tenemos todos, tratadas con antibiótico y estuvo. Entre los antecedentes familiares, hay familiares hipertensos, con cáncer, con diabetes, pero miren que aquí está la cerecita del postre y es esa hipoacusia familiar. Y ahí nos tenemos que detener un poquito. ¿Mm? Un poquito es un poquito, muy poquito, porque acuérdense el tiempo que tenemos para hacer todo, 20 minutos. Y entonces tenemos que preguntarle más o menos cuándo es la edad de aparición de esa pérdida, más o menos entre la tercera y cuarta década de la vida.
es en la época en la que aparece la pérdida de audición, esa es la media de la familia de ella. Y entonces le preguntamos acerca de los síntomas, pero también ella me cuenta que ya les han hecho cirugía a muchos de sus familiares. Ella tenía 2 primas con estapedectomía, su mamá, su tía y su abuela ya eran usuarias de audífonos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellas no fueron candidatas para cirugía, pero ya las tenían habilitadas con ayudas auditivas porque muy seguramente en su momento no les descubrieron la pérdida a tiempo y el predominio se fue volviendo más neurosensorial y la decisión del otorrino con seguridad ya fue ponerles los audífonos. En cuanto a los antecedentes laborales no refiere y lo que sí hace frecuentemente es usar audífonos para entretenimiento. En la hipótesis diagnóstica, miren que todos dimos en el blanco, todos hablamos de una hipoacusia conductiva de transmisión, como la llamaron muchos, o también pensamos de pronto que hubiese podido ser una hipoacusia mixta y secundaria a esa patología que todos pensamos, a la autoesclerosis. Miren que ahí en el enunciado del caso era muy importante, había 2 cosas que eran claves. Una que empeoró con su embarazo, y si recordamos la autoesclerosis es una enfermedad de predominio femenino, nos da a las mujeres entre la tercera y cuarta década de la vida y se empeora con todo lo que son cambios hormonales. Entonces casi que ella tenía ahí como descrito un poco esa clínica de la patología. Obviamente, como estamos ante una hipoacusia conductiva o de pronto mixta de predominio conductivo, vamos a tener una logo, como lo decían todos, desplazada, pero vamos a lograr una muy buena discriminación porque no está dañado el órgano que percibe, sino el que conduce ese sonido. Y como lo decían, timpanogramas AS, eso es lo que esperaríamos encontrar, y pues obviamente ausencia de reflejos. Y en el oído izquierdo, podríamos pensar que una audición normal, sin embargo, miren que ella dice que también ha percibido pérdida de audición. Me voy a comprobar la hipótesis diagnóstica y aplico la valoración. Y les cuento que esta es la valoración de ella. Esta la hice acá en mi casa porque no tengo obviamente reportes del consultorio, pero miren que era justo lo que estábamos pensando. Por allí alguien también habló de una hipoacusia bilateral. Miren que acá su oído izquierdo tiene una hipoacusia pequeñita ya, una hipoacusia conductiva mínima, a levecita aquí en la zona frecuencial grave. El resto de frecuencias están conservaditas. Y aquí en el oído derecho ya vemos una hipoacusia mixta porque tenemos ese descenso de 2000, aunque también podríamos pensar, decirle o nominarla como una hipoacusia conductiva con un descenso aquí neurosensorial. Pero si recordamos, esto es algo característico de la autoesclerosis, que es la famosa escotadura de Karger. Entonces, hasta el momento voy con mi hipótesis como, bueno, lo que tenía planteado en mi cabeza es, luego me va a mirar su logo y su logo pues obviamente está con un 100% de discriminación levemente desplazadita en su oído izquierdo y con mayor desplazamiento en oído derecho. Me voy a los timpanogramas y aquí está la sorpresa, ¿cierto? Pero la sorpresa entre comillas, porque muchos de nosotros sabemos que pacientes con autoesclerosis tienen sus timpanogramas perfectos, tipo A, porque depende mucho de la evolución que ha tenido la pérdida, pero también del comportamiento que ha tenido la fijación dentro de esa cápsula óptica. Y como la parte que se ha ido fijando de esa cadena osicular. Pero aquí está la clave. El diagnóstico diferencial es la ausencia de estos reflejos. ¿Qué pasa? Obviamente si tenemos una cadena osicular afectada, pero logra todavía movilidad, la rigidez no ha sido tanta como para que me interrumpa el paso del sonido, pero obviamente si le voy a medir el reflejo estapedial, pues ese estribo, ese estapedio, no se va a poder mover. Entonces, pues obviamente ahí tenemos una pérdida de reflejos, una ausencia total de reflejos y tenemos pues la presencia de la autoesclerosis en ambos oídos, así que la ausencia de los reflejos está en los 2 oídos. Joanita, por aquí estaban preguntando, dice si he tenido bastantes pacientes con hipoacusia mixta asociada a autoesclerosis, pero la escotadura se observa en 4000 Hz y no en 2000 Hz. Dice, ¿cuál es el motivo? Bueno, lo que reporta la literatura es que el pinzamiento se da en 2000 hercios porque es justo que además es también lo que vemos muchas veces en el reflejo estapedial, ¿no? El efecto on-off, no sé si lo han visto, y es que vemos que ese reflejo estapedial como que
intenta salir, pero hace el reflejo totalmente contrario por ese pinzamiento que se está dando en la cadena osicular. Pero yo generalmente, y lo que la literatura nos reporta, no sé, las demás personas que estén en el chat que hayan visto, es que es en 2000 hercios. Y el reflejo estapedial también suele hacer su efecto on-off en 2000 kilohercios. No, en 4000 no suelo verlo, nunca lo he visto más bien. Y pues lo que la literatura te refiere siempre es el pinzamiento ahí en 2000, que es la famosa escotadura de carga. No sé si alguien en el chat nos quiera comentar si ha visto algo diferente. ¿Sabes Obviamente, algo que yo, perdón, qué pena, algo que yo he visto es que también a veces los pacientes con otoesclerosis refieren que escuchan mejor en ruido que en ambiente ujú. silencioso? No sé si a alguien más le haya pasado. Hola, Hola. ¿me escuchas? Sí, no sé si en el chat tengan No, pues alguna, solamente una persona ha dicho que no. Están preguntando que si el PTA lo hacemos con 3 o 4 frecuencias. bueno, yo acá lo tengo con 3 frecuencias, básicamente lo saqué con 500.000 y 2000 porque no tengo un descenso en la zona frecuencial aguda. Eso me lo preguntan mucho, ¿no? En clase y los otorrinos dicen, pero por qué usan el 3000? Obviamente si yo tengo una pérdida con perfil descendente, ese descenso importante en 3000 va a comenzar a afectarme la discriminación del lenguaje. Si lo buscamos en la literatura, indaguen y se van a dar cuenta que no hay reportes, es más lo que la lógica clínica nos da, pero no hay reportes donde nos mencionen que usemos 3000 como promedio de tonos puros o como promedio tonal auditivo. Obviamente en salud ocupacional y como lo veíamos en la charla de Jackie, sí lo utilizamos, es una frecuencia clave para el diagnóstico ocupacional. Pero en clínica lo hacemos más es por la lógica y como somos fonoaudiólogos antes que audiólogos, porque sabemos que es una frecuencia súper rica en todo el tema del lenguaje, en todo el tema de las frecuencias que son fricativas y que son claves y vitales, sobre todo para escuchar, obviamente comprender y más para discriminar en ruido de fondo. Entonces acá yo lo tengo porque es planito, solamente con 500.000 y 2000, pero cuando tengo pérdidas en perfil descendente, yo uso siempre 3000. Dice, usualmente se encuentra la escotadura en 2000 a menos que exista un trauma acústico asociado afectando también 4000. Sí, ok. Y dice por acá María Gabriela, yo tomo con 4 frecuencias el PTA, incluyendo 3000, sobre todo cuando hay mayor caída en agudas, y si es un paciente candidato a audífonos es muy importante para la programación. Total. Cuando es un paciente candidato a audífonos, es vital que evaluemos frecuencias intermedias. Ay, pero es que no hay diferencia de mayor a 15 decibeles entre 500 y 1000 o entre 1000 y 2000. Pero miren que es importante saber qué pasa con ese 750 y con ese 1500. A veces cuando tengo esas pérdidas con perfil descendente y grandote, esas casi que se vuelven mis frecuencias rescatables y que me ayudan mucho en los procesos de amplificación. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Cuando estamos con un paciente de audífonos, tenemos que ser exhaustivos y rigurosos en todo lo que tenemos, porque eso es que tenemos que aprendernos para rescatar y poder, obviamente, mejorar sus procesos comunicativos y que el audífono sea mucho más eficiente en el proceso. ¿Listo? Bueno, la otoscopia que teníamos que decirla al principio y no al final, pues obviamente normal bilateral. Recuerden que hay un signo que se llama el signo de Schwann en la autoesclerosis, que es cuando la autoesclerosis ya está avanzadita, la fijación hace que se ponga blanquecina la inserción. ¿Mm? ¿Se ve? Sí. ¿Se ve seguido? Dependiendo la evolución de la autoesclerosis en el paciente. ¿La ponemos? Yo personalmente, así la vea, no la pongo porque volvemos al tema que nosotros hacemos un proceso diagnóstico de la deficiencia auditiva, más no de la patología. Entonces yo personalmente no la pongo, simplemente si le veo ya una otoscopia así blanquecina y con un Schwann positivo, ya siento que mi hipótesis diagnóstica va por buen camino. El Weber, los diapasones, no todo el mundo los hace. Ok, no todo el mundo tiene diapasones en el consultorio, el tiempo no nos da. El diapasón en el caso audiológico es una forma más confirmatoria que diagnóstica del proceso, lo que no ocurre en el consultorio del otorrino.
El otorrino utiliza el diapasón como un proceso diagnóstico para saber si es algo de percepción o de transmisión y saber obviamente dónde está el sitio de la lesión y unido pues este proceso, él puede dar una luz si es una neurosensorial o una conductiva, que es lo que nos llega a nosotros en ese diagnóstico. Entonces para él en ese proceso clínico, si el diapasón se vuelve diagnóstico, para nosotros casi que confirmatorio porque tenemos todos los equipos que nos permiten establecer el tipo y el grado de pérdida. Y aparte con el Weber, pues tenemos una riqueza importantísima que es el Weber audiométrico. Entonces yo me doy el lujo de medir frecuencia por frecuencia y a la intensidad que necesito ese Weber audiométrico y a obtener como la información necesaria. Entonces miren que este Weber, el ideal es que siempre nos coincida con esa audiometría que tenemos. No dice, pero este 250 debería estar lateralizado al oído derecho, ¿cierto? Pero en esta paciente, por ejemplo, y en muchos ocurre que ellos sienten más la vibración y se les queda central. Y entonces la respuesta de ellos es que está en la frente, que está arriba o en la parte de atrás. En esta paciente, por ejemplo, a mí me dio central en 250, ya 500 y 1000, pues están confirmando lo que encontramos acá en la audiometría, un Weber lateralizado al oído malo, al oído peor, que es el derecho, que me confirma esa pérdida conductiva que tengo ahí. En este 2000, miren que me dio lateralizado a la mejor cóclea. ¿Eso era lo que esperaba encontrar? Claro, porque aquí ya tengo un componente neurosensorial importante. Y en el 4000, que yo hubiese esperado que me respondiera de pronto también la mejor cóclea, pues están tan pegaditas esas vías óseas que me dio indiferente. Pero miren que cuando comienzo a ver todo esto, en principio, cuando yo hago mi imitancia, que es lo primero que comienzo a hacer y veo esos reflejos ausentes, más toda esa sintomatología del paciente, comienzo a sentir que estoy con ese método científico tomando el camino que tiene que ser. Luego me voy a la audiometría y se correlaciona con eso que pensé y la logo claramente también me está confirmando. Ahí digo, voy por buen camino. Puedo dar un diagnóstico, tengo una correlación clínica que de verdad me va a permitir dar un diagnóstico descriptivo y estoy tranquilo y seguro de que lo voy a hacer. Sí, ¿cierto? ¿Comprobé mi hipótesis diagnóstica? Sí. ¿Puedo dar mi diagnóstico descriptivo? Sí. ¿Puedo entregar tranquilamente el reporte al paciente? Sí. Y miren que todos más o menos estamos encaminaditos igual. En la audiometría, todos tenemos formas diferentes de matar nuestras pulguitas, pero lo importante es que las matemos bien, que queden bien muerticas, uno, y dos, que sea bien clarito ese proceso que yo hice. Juanita, aquí Entonces, están preguntando, señora, ¿me escuchas? sí, te escucho. Me dice que porque estás utilizando la técnica francesa y no la americana y que por qué enmascaras las dos vías óseas. Ah, bueno, me voy a devolver. ¿Por qué enmascaro las dos vías óseas? Si ustedes se van a la literatura, bueno, en este caso hay dos razones importantes. Si ustedes recuerdan el tema de atenuación interaural, la atenuación interaural por vía ósea es de 0 decibeles. Y si nos pegamos a esa técnica francesa, esa técnica de Portman, Portman nos dice que siempre debo enmascarar la vía ósea, siempre. Así tenga una audiometría entre 0 y 5 decibeles bilateral, totalmente simétrica, siempre me va a responder la mejor vía ósea. Yo puedo pensar que está en 0, pero resulta que está por allá en -5. Entonces, yo suelo enmascarar la vía ósea para quedar tranquila y asegurarme que haya obtenido la respuesta que es. Y la segunda razón, el segundo motivo para haber enmascarado, es porque acuérdense que a veces las hipoacusias de transmisión, las hipoacusias conductivas, se nos llevan por resonancia un poquito el sonido. Esta es una pérdida pequeña, pero yo prefiero curarme en salud, pero por ejemplo esas pérdidas con una mastoidectomía y con unos gap grandotes, empieza a hacer uno la vía ósea del oído mejor o menos mal o bueno y termina respondiendo la cóclea del otro lado por pura resonancia y transmisión. Entonces yo siempre, siempre, siempre lo que hago es enmascarar por vía ósea. Así la diferencia sea mínima entre los dos oídos, yo me pego a ese concepto de atenuación interaural de 0 decibeles. Es rarito que no lo haga, pero generalmente enmascaro. De pronto en esas neurosensoriales que tengo una súbita por allá,
muy caída en 60, 70 y el otro oído lo tengo entre 0,5, pues yo ya sé que esa cóclea del oído bueno está arriba, pero sí tengo la seguridad de que es una neuro, pero sí creo que puedo estar ante una mixta o ante algo como conductivo. Siempre prefiero enmascarar las dos vías óseas para estar segura que la respuesta es la de la cóclea que estoy evaluando. ¿Mm? Y en la logoaudiometría yo aplico las dos fórmulas. eh, Puedo hacer la americana, puedo hacer la francesa. Acá lo puse con técnica francesa para que nos quedara así como el grafiquito bien bonito, bien puesto. Pero yo también les digo que yo siento que la fórmula americana, en general en todo, perdón para los que la usan, yo también la uso, no estoy diciendo que no hay casos que uso americana, hay casos que uso francesa, pero yo siempre les digo que es como la comida rápida. Miren que uno se come la lechuguita, el tomate, su ensalada aparte, aparte las harinas, la carne, pero los americanos lo que hacen es meter todo en una hamburguesa. Entonces metieron la lechuga, la carne, el tomate y la harina, que es el pan, en uno solo y se lo comieron de una vez para que fuera más rápido. Así siento un poco que es la técnica americana, muy buena y no hay que desvirtuarla. Y cuando la hago también con todo el procedimiento, con el paso a paso, sino que es el mismo proceso si ustedes se dan cuenta y comparan una con la otra y los umbrales terminan siendo exactamente los mismos, sino que se hace de pronto de forma más corta y más rápida. Cojo mi umbral, mi SRT, le sumo los 25, 30, que es lo ideal que nos dice la fórmula, le paso las 25 palabras y saco porcentaje de discriminación y terminé. Con la técnica francesa yo siento que me muestra más el paso a paso de lo que está pasando con la discriminación del paciente y si encuentro distorsión a alta intensidad, puedo también visualizarlo mejor. Recuerden que lo que nos dice la literatura también es que no mezclemos fórmulas y a eso llegamos muchas veces. Hacemos la americana, pero en el cuadrito de la logoaudiometría graficamos. Y acuérdense que la logoaudiometría en gráfica es francesa, no americana. Pero ¿qué pasa? Y sé que les pasa a muchos de ustedes que trabajan con otorrinos. Los otorrinos no entienden el cuadro de la americana. Quedan como medio perdidos. A ellos les gusta ver el dibujo. Entonces, ¿qué termina haciendo mucha gente? Poniendo su cuadrito americano, pero plasmándolo en el logoaudiograma. ¿Está mal? Pues muchos colegas dicen que no mezclemos, que el logoaudiograma no debe estar mezclado con el cuadro de la americana, pero lo que les decía, es la misma comida, solo que nosotros cuando hacemos la francesa lo hacemos despacito y cuando hacemos la americana hacemos como el proceso mucho más rápido, pero la información es exactamente igual. Que es lo importante siempre? Su correlación clínica, que una cosa se relacione con la otra. No sé si pues de las personas que están en el chat tengan algún comentario u opinión diferente, pero las dos técnicas son absolutamente válidas y buenas. ¿Mm? Nos están preguntando, dice, casi que el 90% de personas con este cuadro clínico audiológico refieren tinnitus. ¿En tu experiencia Ujú. consideras que a estos pacientes debamos intervenirles el tinnitus aislado o hacerlo indirectamente manejando la hipoacusia? Bueno, aquí sigue pues el tema obviamente de la conducta a seguir. Vamos a irnos un poquitico ya a resultados. El tema de la conducta a seguir y pues, por ejemplo, esta es una paciente que claramente iba para cirugía. Ella tenía un tinnitus ocasional, pero hay pacientes sí que efectivamente tienen un tinnitus mucho más exacerbado, pero cuando, y lo he evidenciado, después de su procedimiento quirúrgico, el tinnitus disminuye y en algunos casos desaparece. Entonces, si es este caso, pues ahí como que quedamos tranquilos y no hay que hacer una intervención. Si es el paciente al que no van a operar porque ya tiene una hipoacusia mixta, muy seguramente de predominio neurosensorial y el otólogo dice, no, en realidad no necesitamos o no va a ser viable la cirugía porque pues ya esa vía ósea obviamente no se va a modificar, entonces no lo van a operar y la opción es audífonos. El audífono ustedes saben que puede servir como enmascarador, pero si obviamente en este paciente, pese a tener el audífono, el tinnitus no mejora, sí, pues obviamente tenemos todos los protocolos ahora para hacer un manejo de ese tinnitus y personas que tienen una amplia experiencia acá en Colombia con ese manejo del tinnitus.
Entonces, claro, tenemos que darle el manejo dependiendo de lo que pase posterior al tratamiento y posterior a la decisión del otorrino y del otólogo con ese paciente. Y nos preguntan también en qué caso de tinnitus sería importante realizar una acufenometría. Bueno, la acufenometría tenemos que realizársela como a todos los tinnitus y ojalá pudiéramos también hacerles a todos audiometría de alta frecuencia. En el tema del tinnitus, que estos días creo que la profe Dianita dio la charla, la profe Diana Leal, pero el tema de tinnitus, ustedes saben que es un tema álgido, es un tema complejo porque además es uno de los motivos de consulta más frecuentes que tenemos, incluso es un motivo de consulta más alto que la misma hipoacusia junto con el vértigo, son como esos dos motivos de consulta los que más tenemos. De difícil manejo, claro, y nos quedamos a veces como sin fundamento cuando vemos que el paciente tiene su audición totalmente normal, cuando hacemos una audiometría de alta frecuencia y tampoco evidenciamos nada allí, cuando en el tema de enfermedades sistémicas el paciente tampoco tiene nada, o por el contrario, es un paciente con una hipertensión y ya sabemos que el tinnitus se puede exacerbar. Entonces, tenemos que hacer la acufenometría. La acufenometría es como esa base que nos ayuda a identificar un poco el tinnitus, pero ya tenemos las herramientas para darle el manejo al paciente. Ustedes saben también que el tema del acúfeno tiene una parte psicológica bien importante. En Estados Unidos hay un altísimo índice de pacientes que se han suicidado por su tinnitus, indagan y tratan de conocer un poco más los antecedentes y pues resulta que no tenían ningún antecedente psiquiátrico, sino que fue el tinnitus el que le desencadenó sus problemas psicológicos y psiquiátricos. Entonces, esa es otra de las áreas importantes de acompañamiento en el manejo de tinnitus. Ahora ustedes, pues creo que ya lo han visto, ya lo conocen, hay muchas terapias de reentrenamiento de tinnitus, ahora hay este método recuérdenmelo, no recuerdo el nombre, que es el que trajo este músico coreano, que es ponerle el MP3 al paciente con un sistema de adaptación a su tinnitus, que incluso lo que se ha evidenciado es que puede mejorar la audición del paciente. ¿No? Y ese es pues un proceso que se está haciendo acá en Colombia, pero claro que sí tenemos que darle manejo, hacer la acufenometría por lo menos también incluso que el paciente sienta que es escuchado. Esa consulta se vuelve larguísima porque casi que le cuentan a uno la vida entera y terminan poniéndose audífonos para hacer su proceso de enmascaramiento y no les sirvieron y terminan en una cantidad también de terapias alternativas, bioenergética, bueno, una cantidad de tratamientos que a veces son más gastos económicos que beneficios. Entonces ese es un paciente al que hay que escuchar, pero también si no somos obviamente expertos en el tema, yo le hago la cufenometría, le hago el acompañamiento, le doy pautas, pero lo remito porque sé que hay personas que son expertas en el tema y que pues obviamente pueden hacerlo muchísimo mejor de lo que yo podía guiar a ese paciente. Incluso así no se le haga ninguna terapia diferente, pero pues al ser conocedores del tema pueden darle un manejo mejor del que yo le puedo dar porque no tengo la experticia, tengo el conocimiento, más no la experticia para hacerlo. Listo, dicen que se llama, ay, yo no sé cómo se dice, Reve 134. Sí, no recordaba el nombre, pero es el, pues ese el método como, bueno, no está tan nuevo, ya lleva como unos 2, 3 años y acá en Colombia pues creo que ha sido en algunos pacientes exitoso. No en todos, ustedes saben que el manejo del tinnitus es complejo, pero sí creo que hay algunos pacientes que por lo menos han logrado retomar sus actividades diarias y lograr una mejor adaptación a ese tinnitus. Incluso conozco casos de pacientes que refieren que su tinnitus desapareció después del tratamiento. Buenísimo. ¿Listo? ¿Continuamos o hay Sí, más sí, no, preguntas? ya, ahí Ok, estamos al día en preguntas. ahí vamos, listo. Entonces el caso 2, este caso lo vimos también con la profe Luz Ángela Montenegro, también lo vio el profe Felipe Roncancio, que son pues dos de los profes del área de electrofisiología y vestibular de las especializaciones. Es una paciente de mi consultorio, usuaria de 26 años, auxiliar de vuelo, quien consulta por presentar plenitud aural, tinnitus y sensación de mareo que empeoró en el vuelo.
Su valoración audiológica inicial lo que nos dio fue una sensibilidad auditiva periférica bilateral normal. Cuando yo hago ese diagnóstico así tan bonito y tan cortico, es porque encontré todo perfecto. Pero como ella es auxiliar de vuelo y ya venía con molestias, yo lo que hice fue sugerir unas pruebas de función tubárica al otorrino. Efectivamente le hicimos las pruebas de función tubárica y estaba con una disfunción de trompa a presiones negativas bilateralmente. Luego esta paciente vuelve a consultarnos por sensación de hipoacusia, un aumento de su tinnitus, ya más de tipo pulsátil y vértigo, un vértigo que no le permitía la marcha. Presenta además obviamente crisis de ansiedad, yo digo, pues yo la entiendo. Llevaba incapacitada ya casi 6 meses, ya sentía que no se podía mover, estaba con obviamente una sensación de vértigo muy, muy, muy complicada, pero el otólogo decidió remitirla a psiquiatría, ya ahí no la estaba manejando el otorrino, pues que me la había remitido inicialmente, él ya la había remitido a otología. Y en la nueva valoración audiológica ya le encontramos un gapcito en oído derecho en la zona frecuencial grave con su oído izquierdo normal. Entonces, lo mismo, pensemos, pues si ya algunos analizaron el caso, ¿qué indagarían? Yo les voy a ver si lo tengo, bueno, nos devolvamos, que indagarían un poco, que creen que es pertinente preguntarle a esta paciente y cuál sería la hipótesis diagnóstica que se plantearían. Vivi, vamos 1 hora, me cuentas. No te preocupes que nos regalaron tiempo. Bueno, pero no los estemos aburriendo. Dicen que qué tipo de vértigo se le diagnosticó. Dicen que hay que investigar si hay un fenómeno de Tulio positivo. Ok, me gusta eso. ¿Qué más pensaron? Y de Henneberg, dice Gina. Uy, Ginny ya es muy dura en vértigo. Dice que no. Bueno, No, nadie más dijo nada. ahí más. Bueno, entonces les voy a contar. ¿Qué antecedentes patológicos? Dicen que hay que verificar los antecedentes patológicos. Entonces, cuando hago la primera valoración, entonces básicamente lo que me dice la paciente es que tiene rinitis, que tuvo una sinusitis, se me olvidó poner ahí los quirúrgicos, ella ya había tenido una septorrinoplastia, porque pues tenía problemas obviamente con su rinitis y su sinusitis y sus cornetes, entonces le hicieron su procedimiento quirúrgico. En cuanto a los otológicos, ella siempre tenía problemas con el vuelo, siempre obviamente estaba con esa sensación de plenitud aural, se bajaba del avión y seguía con el oído tapado, con la molestia, entonces pues si tenemos esos antecedentes de rinitis y de sinusitis y de pues cirugía de nariz, como que siempre fue encaminado el tema a nariz. El tinnitus que lo preguntaba ahora Gina, no sé si preguntó el tinnitus, pero era un tinnitus que se volvió pulsátil, pero ella en la consulta inicial no refería tanta molestia. Ella decía que era más cuando sentía que bajaba del vuelo. Con el vértigo en esa primera consulta era un vértigo más como una sensación, sí, como de oscilopsia, que se le movía el piso, pero todavía no había reportado fenómeno de Tulio. Ya había presentado otitis más de una vez, era una paciente con disfunción tubárica seguida, entonces como que todo nos llevaba a pensar que el tema sí iba más por su disfunción de trompa de Eustaquio, que el tema iba más por una pérdida más de tipo conductivo. Cuando le preguntamos en sus antecedentes familiares hipertensión arterial, si la hermana de ella tenía un trastorno afectivo bipolar, que creo que esto fue lo que llevó al otólogo a remitir la psiquiatría. A hipertensión ya lo habíamos puesto, pero no refería antecedentes otológicos familiares. En cuanto a los laborales, pues obviamente su riesgo más alto es el tema de la disfunción tubárica porque estaba pues volando todo el tiempo, ya tenía vuelos internacionales, entonces sus viajes eran largos, manejados con Rinaid, con mometasona, pues el otorrino le manejaba ahí con su suero y sus corticoides. Y pues obviamente también exposición a ruido, pero era juiciosa con sus protectores auditivos de inserción. No tenía anatómicos,
Se los sugerimos, finalmente se los hizo, pero pues igual no los soportó mucho, no los usó mucho. Igual ya la incapacidad de ella se volvió larguísima, porque es una paciente que lleva así más o menos año y medio, casi 2 años. ¿Qué pensé yo? Que creo que estamos conectados todos. Yo dije, la primera consulta puede tener una hipoacusia conductiva mínima, secundaria, otitis media, o también pensé esto, una audición normal con un timpanograma tipo C por esa disfunción de trompa que puede tener. En la segunda consulta, pues ya me afané por todos esos síntomas que tenía. Ahí lo que nos estaba preguntando Gina, si tenía un fenómeno de Tulio positivo. No sé si recuerden que el fenómeno de Tulio es esa sensación de oscilopsia de movimiento, no es un vértigo como tal, pero sí de pérdida de equilibrio a los sonidos de alta intensidad. El acúfeno se volvió mucho más fuerte, entonces eso ya me hizo pensar si pudiera tener una fístula perilinfática. Ella no tenía nistagmos. Y la otra hipótesis que me hice en esa segunda consulta es si podía tener una dehiscencia de canal semicircular superior, un síndrome de tercera ventana, porque ya veía cosas así como muy complicadas. Volví, pues aplicamos valoración audiológica clínica. La inicial, si recuerdan, era una sensibilidad auditiva periférica bilateral totalmente normal. Esta es la segunda valoración. Sus diapasones me dan con un RINE positivo bilateral, un Weber indiferente, la discriminación del lenguaje del 100%, desplazadita acá en el oído derecho, pero miren lo que encontramos acá tan importante. Entonces, esto fue lo que obviamente ya hace pensar o en la fístula, pero no teníamos un nistagmos y pues los cambios de presión no habían sido tan grandes y pues el vértigo que ella manifestaba era básicamente como a esos cambios de presión. Cuando le hice la impedancia, que esto es algo importante, cuando le hice la impedancia, ella hizo sensación de pérdida de equilibrio. La impedanciometría, si ustedes se dan cuenta, está normalita, tipo A. Entonces uno dice, ¿y cómo justifico ese gap, cierto? Ahora que hablábamos de la justificación que tenemos que tener y la correlación clínica, ¿y yo cómo justifico el gap? Si la impedancia me dio perfecta. Pues los reflejos, porque este síndrome de tercera ventana estoy diciéndolo entre comillas, se mal diagnostica muchas veces porque se confunde mucho con la autoesclerosis. Entonces, por eso tengo estos casitos así como correlacionados, porque pueden ser historias clínicas que pueden tener relación y la valoración audiológica nos da similar, pero ¿qué hace diferente a uno del otro? Los síntomas del paciente. ¿Qué le puedo indagar? Y entonces ahí, como lo hablábamos ahora, obviamente mi anamnesis se volvió mucho más estricta y mucho más precisa en cuanto a cómo era el tipo el vértigo que ella tenía. Recuerden que estos pacientes con dehiscencia de canal semicircular hacen vértigo cuando hacen cambios de presión, hacen vértigo cuando hacen ejercicio, cuando corren, cuando saltan, cuando levantan cargas pesadas, cuando tienen algo que levantar, hacen fácilmente esa sensación de mareo, esa oscilopsia de la que estamos hablando. Si se le pone un sonido de alta intensidad, pues también lo que vemos es el fenómeno de Tulio, que sienten como esa sensación y esa hiperacusia porque tienen una molestia muy, muy alta. Ustedes, pues obviamente acá nos preguntamos, ¿y qué pasa acá? Y si se dan cuenta, miren que yo no me quedé con esa vía ósea porque ya en mi cabeza lo tenían marcado, yo ya no me quedé con esa vía ósea en cero. Cuando ustedes tienen una sospecha de un síndrome de tercera ventana, de una dehiscencia, siempre así sus vías óseas les den entre 0, 5, 10, que uno dice, sus vías aéreas, perdónenme, uno dice, esto está normal, me dio en 10, acá no me va a dar gap. No se queden ahí, váyanse a buscar esa vía ósea arriba. Miren un -10, miren un -5, porque ahí puede el paciente estar haciendo gap. Y si nos quedamos con unas vías óseas en 0, pues no vamos a encontrar ese gap. ¿Ese gap por qué se da? Si ustedes se acuerdan, bueno, los que somos viejitos que leíamos Portman, que Portman nos hablaba de las hipoacusias neurosensoriales, de las hipoacusias conductivas de oído interno, no sé si lo recuerdan,
Y entonces es una literatura muy viejita, de 1970 y algo, pero Portman nos decía, enmarcando las hipoacusias neurosensoriales por síndromes como estos, por síndromes de tercera ventana, por fístulas perilinfáticas que me aumentan la presión endolinfática y me generan una presión hacia la parte del oído medio, una sensación de resonancia, y me da un gap sin ser una hipoacusia conductiva, porque a mi oído medio no le pasó nada, pero esa resonancia me está causando, entre comillas, una pérdida conductiva. ¿Mm? Y entonces eso pasa en el síndrome de la tercera ventana. La dehiscencia es como una falta de osificación en el hueso, y cuando hay falta de osificación se hace como una ventana más en los canales semicirculares, por eso se llama una tercera ventana. Y esa tercera ventana hace que la transmisión de sonido hacia la cóclea por vibración, por vía ósea, sea mucho más rápida. Como que no tiene barrera para pasar, y por así decirlo, se mete por ese huequito y nos llega a la cóclea mucho más rápido. Y entonces por eso tenemos esas vías óseas por allá arriba, pero además el paciente tiene una hipersensibilidad a la conducción ósea. Cuando le hacemos la vía ósea, el paciente hace una hiperacusia a la evaluación de la vía ósea. Si vemos los reflejos estapediales, están perfectos, si se dan cuenta. Unos reflejos entre 85, 90, reflejos ipsis, reflejos contras. Y acá lo que tenemos es una aplicadita de prueba de METS, porque pues obviamente yo quería ver si había algo de reclutamiento ahí. No es lo habitual, pero quería estar tranquila, y pues obviamente no tenemos, la prueba de METS nos da negativa para reclutamiento. Y el Weber audiométrico, ¿qué es lo que suele ver uno? Que el Weber se lateraliza para el oído donde está la dehiscencia, pero en este caso a mí el Weber audiométrico me dio central. Se lo volví a repetir una sola vez porque ya estaba con hipersensibilidad, se lo volví a repetir y el Weber dio indiferente. Obviamente eh, se fue pues ya con este diagnóstico, con esta valoración audiológica clínica, otología. Les cuento ahí de infidencia que cambió de otólogo porque el primer otólogo que la vio, obviamente como la veía tan ansiosa, y es que uno se ponía ansioso al verla, la paciente la última vez, ahora pues sigo controlándola, en este momento está embarazada, pero la paciente ya no tiene marcha. La paciente va en silla de ruedas y todo el tiempo va con acompañante. Entonces, y el vértigo es un vértigo muy, muy complicado. Aquí yo lo que hice fue mandársela a la profe Luz Ángela Montenegro, que pues es una persona muy, muy conocedora del tema del vértigo y ha manejado pacientes con dehiscencia. La mandé, le hicieron todos los exámenes, se le hizo la resonancia magnética, porque además el otólogo tenía dudas como de las pruebas electrofisiológicas anteriores, entonces se le hizo la resonancia magnética, y con eso, esa resonancia magnética pues se comprobó la dehiscencia del canal semicircular superior del lado derecho. Obviamente no se le pudo hacer el procedimiento quirúrgico porque pues está embarazada, y además porque la paciente sí efectivamente también terminó manejada por psiquiatría por una crisis de ansiedad, pero pues igual la paciente tenía razones para estar ansiosa, perdió su trabajo finalmente, ya no pudieron seguirle renovando incapacidades, ya decidió renunciar, hizo una demanda laboral, o sea, tenía mil cosas que hacían, y además con un diagnóstico entre comillas psiquiátrico, porque pues fue como se manejó la primera vez por otología, como más bien váyase para psiquiatría y esperemos a ver qué pasa. Todo eso obviamente generó más ansiedad en la paciente y terminó pues con complicaciones a nivel laboral, personal y demás. Pero pues este es el otro casito. No sé. Leonita, aquí nos dicen que el síndrome, sí, el síndrome de tercera ventana genera gap en frecuencias agudas, como Generalmente, algo de lo que tú hablabas del gap del oído interno. generalmente lo ves en frecuencias graves porque generas una resonancia, pero con el tiempo comienzas a tener una pérdida también de descenso en agudas y se va volviendo mixta, se va volviendo una pérdida mixta. ¿Mm? Y nos preguntan Entonces, del tratamiento del síndrome de tercera ventana. quirúrgico.
quirúrgico, la decisión la toma el otólogo, dependiendo, pues, me imagino que sus imágenes diagnósticas. ¿Se recuperan? Sí, se recuperan, o sea, buenísimo, uno los ve llegar en silla de ruedas, eso hablábamos con la profe Luz Ángela, que justo antes de ver a esta paciente, la semana anterior habían tenido la recuperación de un paciente también, así como ella, súper joven, con procedimiento quirúrgico, lo operaron porque era un señor, muchacho, y ella me contaba que increíble que salió del consultorio caminando perfecto. ¿Mm? Entonces sí se logra, sí, con la cirugía se logra una buena recuperación. La incidencia de estos casos no es muy alta, o sea, no vamos a ver una cantidad de pacientes con síndromes de tercera ventana, pero los hay. Entonces, por eso es importante. Y miren, ¿por qué traigo estos casos a colación? Porque son esos casos en donde cuando comenzamos a hacer la correlación clínica no nos coincide. O sea, si yo tengo este gap, yo esperaría, y es muy fácil confundirlo con una autoesclerosis, yo esperaría que me pasara lo mismo que con la paciente del caso anterior, que tuviera unos reflejos ausentes y me quedo tranquila. 26 años, muy seguramente hizo un cambio hormonal y lo que evidenciamos es una pérdida conductiva, puede ser una autoesclerosis y ya como que me relajo. Pero cuando veo los reflejos y veo unos reflejos presentes normales y veo ese gap y vuelvo y confirmo y no encuentro nada que me dé correlación clínica, ahí es cuando se nos tiene que prender el bombillito a cosas que son diferentes. Y por eso, pues lo que hablábamos al principio, tenemos que leer mucho, tenemos que, obviamente, hacer todos los procesos clínicos todo el tiempo, pero basados en evidencia. No podemos como soltar las cosas sin correlación y dejar que el paciente se vaya sin que nosotros quedemos tranquilos del proceso. ¿Listo? Me voy a ir al que sigue. ¿Estamos bien de tiempo, Vivi? Sí, sigue tranquila. Bueno, esto es lo que hablábamos. Aquí está el diagnóstico, pues el diagnóstico, el primero, la audiometría, lo que les decía, totalmente normal, la curva logoaudiométrica nos dio perfecta. Miren que acá, cuando hablo de logoaudiometría, siempre es importante que no se nos olvide que la logo no es una prueba diagnóstica por sí solita, sino es un complemento de la audiometría y siempre tenemos que decir dentro de ese proceso si está o no está acorde con esa audiometría. Si a mí me piden una logo solita y me dicen, eh, y yo diagnostico la discriminación, pues estoy dando una información, pero no clínica, estoy dando una información cuantitativa. 100% de discriminación a 60 decibeles. Suena bonito, pero ¿qué significa eso? Pero cuando la correlaciono con la audiometría, ahí es que toma validez esa logo. Por eso es importante, les va a llegar muchísimo el paciente con problemas de discriminación. Yo creo que a todos nos llega el paciente que va y le consulta al médico y le dice, doctor, es que yo no entiendo lo que me dicen. Y como la logoaudiometría suena como, pues, está escrita dentro del se me olvidó, dentro del manual tarifario como audiometría verbal. Entonces dicen, él tiene problemas para oír el lenguaje, entonces pidamos la audiometría verbal y nunca nos mandaron audiometría tonal. Con la pena de la vida, pues hay que volver a ese paciente y explicar por qué una, que es la log, depende de la primera, que es la audiometría, porque pues obviamente eso no nos da ningún proceso diagnóstico. Esa primera imitancia, como les decía, pues había dado normalita y las pruebas de función tubárica fue lo que nos mostró lo diferente. Aquí en el diagnóstico de esa segunda audiometría les pongo, o sea, si vemos la pérdida, pues eso es una hipoacusia conductiva leve en 250 y 502 hercios, ¿cierto? Pero ahí yo soy consciente de que es una hipoacusia que está en el oído interno, porque es un síndrome que se encuentra en el oído interno. ¿Qué nos dice la literatura? Que se diagnostique como hipoacusia conductiva, pero pues obviamente haciendo la salvedad de que en la imitancia acústica todo está normal. ¿Por qué? Pues es lo que también, nosotros también somos alertadores, suena rara esa palabra y suena chistosa, pero nosotros también alertamos al otorrino y al otólogo en lo que tiene el paciente. Somos el primer vehículo de diagnóstico de la deficiencia auditiva a través de la valoración audiológica. Entonces, tenemos que alertarlo, doctor, sí, yo encontré una hipoacusia conductiva, encontré un gap en graves, pero no se correlaciona con mi imitancia acústica porque mi imitancia acústica está normal y mis reflejos son presentes normales.
y los síntomas que tiene la paciente son estos y estos y estos. Y entonces yo le puedo ayudar ahí en cierta forma al otorrino a que se le prenda un poquito su bombillito. ¿Mm? Entonces, bueno, vámonos para el tercer casito. Y de acuerdo a ese tercer caso, y ese tercer caso, pues lo vamos también a correlacionar. Este es un pacientico, un usuario de 26 años. Es un paciente que también, no sé si el profe Oswald esté por acá. Es un paciente que vimos en la práctica de la especialización de audiología en la escuela. Él refiere que su audición es normal, no menciona nada más, solo que nos dice que como que escucha más nítido por el oído derecho. Nunca se ha realizado exámenes auditivos, lo enviaron para un chequeo ejecutivo, ya ahora les voy a contar también. Y al examen físico se evidencia leve diferencia en la implantación de su pabellón auricular izquierdo. ¿Mm? Está una gotica implantada más bajo que el derecho. Lo mismo, tenemos tiempo para seguir jugando a las hipótesis, Vivi. Sí, Joanita, no hay problema. Ok, ¿quién se Antes de eso me están preguntando, perdóname, te interrumpo, Sí, señora. ¿qué casos perdón, qué exámenes de vértigo se le realizarían en el segundo caso? Que si NG o posturografía. Se le realizó la videonistagmografía, se le realizó, ay, ¿qué más le realizó la profe Luz a esta paciente? Bueno, que el protocolo es el BEMP, obviamente es súper importante porque nos ayuda también a hacer como la diferenciación de todo lo vestíbulo espinal. Y electronistagmografía, la posturografía no se le hizo. Básicamente sé que dentro del protocolo están esas dos, los BEMS y la electronistagmografía o la videonistagmografía. Ok, yo pensaría, perdón, meto la cuchara, de No, pronto ustedes saben mucho de eso. realizarle vigit también, ¿no? A este Sí, paciente. No sé, sí, Liz sí. está también por ahí conectada, no sé si Liz también nos pueda decir alguna otra cosa Sí, de esa los Liz ya es exámenes de una vértigo. súper dura en vértigo también, la profe de vértigo, Les que dice sí, nos señora, cuenta. ¿También? Ujú. que sí, Sí. y que una prueba de fístula. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en Rivas, yo jamás la he hecho. La prueba de fístula era que le hacían reflejos estapediales con las gafas de BNG. Yo no sé, Ujú. Liz, no tengo idea si eso todavía se realiza de esa manera o si hay alguna otra prueba de fístula o Joanita, no sé si tú sabes de... No, pues no sé, Liz, que está más actualizada con el tema de los equipos y de lo vestibular, pero sí, y pues obviamente de lo que hablábamos ahora en la impedancia del paciente con síndrome de tercera ventana, que ayuda en el diagnóstico diferencial con la fístula perilinfática, es el tema de los cambios de presión en el oído que generan vértigo. Ajá, y acá Liz dice que se puede hacer con el neumotoscopio para hacerla con sonido y presión. Yo Sí, inclusive señora. alguna vez hice un digit en una paciente con ruido, con enmascaramiento en una niña. Yo tenía una chiquita de 12 años que parecía que tenía licencia. Y a ella me la mandaron y yo le hice Vejit con ruido. Pero pues realmente yo no encontré nada diferente, nada significativo, con o sin ruido. No sé si Liz Ujú. sepa algo de eso. No, pues sí, dice en la investigación, dice Gina que buenos temas para investigar. Sí. Listo. Bueno, ok. Y entonces en ese casito, número 3, ¿qué se les ocurrió a ustedes? ¿Qué pensarían? Que si puedes, por favor, volver a colocar el Claro caso. que sí. Ay, qué pena. Ya. Liz dice que depende del tamaño de la lesión, hay diferencias en el momento de hacer la evaluación vestibular del caso anterior. ¿Del tamaño de la licencia? Sí, Ah, ok. dicen que cuáles son los antecedentes laborales de este paciente. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a indagar, pero si quieren nos vamos de una vez a lo que tiene como tal el paciente. Dicen posible microtia en el oído de baja implantación, están preguntando.
No, si ustedes lo ven, las dos orejitas son igualitas, lo único es que una se ve más bajita que la otra. Su implantación es más baja y se ve como un poquito en pantalla, pero nada más. Pero lo chistoso es que este paciente dice que lo oye muy bien. Y estenótico los conductos, No, ¿no? tampoco. Tampoco. Bueno, y entonces entre los patológicos, como todo bogotano nos dijo que tenía rinitis, entre los otológicos pongo la hipoacusia interrogada porque es que él no le da relevancia. Él como que no siente que tenga una pérdida de audición, presentó otitis en la infancia. Entre los familiares no reporta antecedentes como sin relevancia. Entre los laborales no refiere porque no ha estado expuesto a ruido. Lo único diferente pues así es que prestó servicio militar. Como obviamente todo millennials usa sus audífonos para entretenimiento durante el transporte público, pero Todo nada millennial más. que no sea audiólogo. Sí, no, hay algunos que todavía los usan, pero bueno, Harold dice que puede ser un desorden de procesamiento auditivo central y dicen que si tiene una hipoacusia unilateral neurosensorial. bueno, podría ser. Yo que pensé que estaba normal, pero ya van a ver que uno después indaga, porque uno se queda como con la duda de, pero como este chino no siente que tiene pérdida de audición, cómo no hace una comparación incluso con los audífonos. Mucha gente le llega a uno a la consulta y le dice, ay, es que cuando estoy escuchando música en el celular, yo siento que oigo menos por el derecho que por el izquierdo. Ellos mismos hacen la diferenciación. Pero él nos decía que nada, como que no tenía ninguna diferencia. ¿Mm? Entonces yo lo primero que pensé, pues porque no tenía ningún antecedente, una sensibilidad auditiva periférica normal o una hipoacusia leve en el oído izquierdo, secundaria ¿qué? Pues, porque pues todavía no había hecho otoscopia, apenas estábamos en el interrogatorio. ¿Listo? Y entonces, oh sorpresa, les voy a contar lo que encontramos. Aquí está la valoración. Yo no puedo creer que uno no perciba una pérdida de audición de este grado. Pero Joanita, mira que pasa muy seguido. La gente que No nace es con consciente. pérdidas auditivas no es Sí, ahí consciente de voy. la pérdida porque nunca han escuchado de otra forma. Entonces ellos creen que así se oye normal. Exactamente, Vivi. Entonces les cuento un poquito. Ya una vez que encuentra uno esto, entonces uno dice, pues preguntemos, volvamos como a indagar. Mira, ¿y tú en realidad nunca has sentido? No, pues yo sí siento que escucho como diferente. Y entre los antecedentes familiares que hay, y entonces él comienza a contarnos como que hay fístulas periauriculares, que hay por allá un primo que tiene apéndices periauriculares, unos fístulas, otros apéndices, pero que además por allá como un familiar lejano con una microtia. Y entonces miren que ahí el bombillo se prende de forma diferente. Y uno dice, este paciente puede tener una malformación, obviamente congénita, y si nos damos cuenta es un gen dominante porque hay varias cositas ahí que se le suman a esos antecedentes familiares. Miren que no es solo uno con una microtia, con una genesia, sino que hay fístulas, que hay apéndices, pero con él lo único que se evidencia es esa implantación baja. Entonces, ¿a qué vamos? Que la otoscopia a veces se vuelve tan ligera y tan rápida que como que uno lo que hace es entrar con el espéculo, mirar si el tímpano está bueno, mirar si tenemos tapón de cero o cuerpo extraño y casi que salimos y se nos olvida mirar esos detalles chiquiticos. Las orejas son iguales o son diferentes. Todas las tenemos diferentes, pero ya cuando veo una diferencia importante, tengo que pensar, bueno, esa implantación alta, más alta de un lado que del otro, una ligera forma en pantalla, que diga que oye menos nítido por ese oído, me tiene que prender el bombillo para algo. Y pues mírenlo, aquí está. Es una malformación de cadena osicular que en él, en su oído externo, no se manifestó congénitamente, pero que sí, obviamente embriológicamente y en su formación, terminó manifestándose en el oído interno. Y acuérdense que hay muchas agenesias, que hay muchas microtias, que hay muchas fístulas y apéndices que uno por fuera
lo ve, pero cuando hace la audiometría es una pérdida mucho más grande que uno dice, pero una fístula o un apéndice con una conductiva moderada, no. Eso, obviamente por formación embriológica, también terminó causándonos una malformación de cadena osicular, que es pues lo que ocurrió con este paciente. ¿Tengo correlación clínica? Sí, pese a que mi hipótesis diagnóstica no tenía como nada que ver, pero ahí encuentro una correlación clínica. Su timpanograma tipo A, igual que la paciente número 1, ¿lo recuerdan? Hay una malformación de cadena osicular, sin embargo, la rigidez, la fricción, la elasticidad de la cadena osicular logró darme un timpanograma tipo A. ¿Qué hicimos con este paciente? Que a pesar que no tenga la foto, pero si recuerdan los que hicieron la práctica en la escuela, teníamos un impedanciómetro, un imitaciómetro, un GSI, que nos permitía hacer timpanogramas de alta frecuencia, de multifrecuencia, y además nos permitía sacar la clasificación, no como solemos tener en nuestro consultorio, que simplemente vemos los cambios en complacencia, sino que este equipo me permitía hacer la clasificación de Van Huyst, que es la de susceptancia y conductancia con los timpanogramas. Acá está Liz y Gina, que se volvieron unas duras en timpanogramas multifrecuencia porque hicieron una exposición súper chévere del tema, pero pues teníamos la suerte de contar con este impedancio. Le hicimos la prueba con el impedanciómetro de multifrecuencia y pues obviamente encontramos allí una fijación de cadena osicular. Que Te es, dicen era, que tienes muy buena memoria. no, ya se me está acabando. Pero sí me acuerdo, esta exposición me pareció súper chévere. Y también me acuerdo que Harold presentó un síndrome de tercera ventana, ese fue su estudio de caso final. Toca ponerlos a Bueno. exponer a ellos también en una charlita de estas para ver qué tal. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, correlación clínica, pues la tengo toda, una discriminación del lenguaje del 100%, desplazada obviamente correlacionada con la pérdida de audición, vuelvo y enmascaro las dos vías óseas por lo que hablábamos hace un momento, mi boober audiométrico lateralizado al oído izquierdo, mi rine negativo, que es lo que esperaba, en el oído izquierdo y positivo en el oído derecho, entonces todo esto me permite hacer una correlación clínica que me da una tranquilidad. Los reflejos, pues únicamente tengo presente el reflejo IPSI del oído derecho, hay una buena respuesta de la vía sensitiva y la vía motora de ese oído derecho, pero cuando pues obviamente me voy a buscar el resto de reflejos, tanto por vía sensitiva como por vía motora, voy a tener una ausencia de esos reflejos. Ya tengo una pérdida entre 35 y 40. Puede que alguno me diera por vía sensitiva, me alcanzara a dar, pero obviamente por vía motora no voy a tener respuesta del estapedio. Entonces, pues esos reflejitos ausentes que se correlacionan y que además me dan el respiro clínico, que no me pasaba como en el síndrome de la tercera ventana, como que pienso, ¿qué es esto? Acá tengo como esa tranquilidad, ese respiro clínico de decir, sí, 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 sí se correlaciona y si estoy tranquila en poder dar un diagnóstico audiológico y que el paciente se vaya para el otorrino. Efectivamente le hicieron su TAC de oído medio, efectivamente le encontraron su malformación de cadena osicular. Entonces, pues ahí es, como les digo, el otro respirito de decir, ay, lo hicimos bien. Y pues lo hicieron ustedes. Yo no recuerdo qué grupo estaba en ese entonces, pero fue un trabajo de la práctica clínica. Diagnóstico, vuelvo al tema del diagnóstico descriptivo. Casi que yo podría, o debo más bien, poder graficar con lo que tengo ahí escrito, poderme ir al audiograma y graficar una audiometría con oído derecho con umbrales normales, un oído izquierdo con una hipoacusia conductiva leve a moderada, y miren que él también tiene un descenso levecito en 2 kilohercios, que me puede como hacer pensar de esa escotadura, obviamente también de esa autoesclerosis, porque tiene malformación ahí en su cadena osicular. Las curvas logoaudiométricas del 100%, porque es una hipoacusia de conducción, de transmisión, que se correlacionan con la audiometría. Acá que tenemos que hablarle más duro, pero el paciente logra entender perfecto y a eso también lo que nos decía Vivi ahora. Es un paciente que nació así, que su pérdida de audición fue de nacimiento y como no es una pérdida, a diferencia del que es cofótico unilateral de nacimiento, y ese paciente se da cuenta a los 4 o 5 años cuando habla por teléfono. Ahí es cuando empieza a ser consciente que no oye bien por ese oído y generalmente es por el teléfono.
Pero como decía Vivi, es una pérdida como tan leve y fue de nacimiento, y también sumado un poquito a lo que decía Harold del tema del procesamiento auditivo central, su cerebro y su percepción de sonido comenzaron a ser así desde que hizo conciencia de sonido, entonces para él no era como tan grave. Los timpanogramas, pues lo que acabamos de describir, perdón, acá se fue una S, pero era un timpanograma A, y los reflejos, pues como los acabamos de ver. ¿Listo? Pues no sé si tengamos más preguntas respecto a los casos. ¿Por qué escogí estos tres casos? Hubiéramos podido pensar en una conductiva pura, en una mixta por ahí de esas que nos derivan de una mastoidectomía y en una neurosensorial de esas así bien complicadas con una presbiacusia, por ahí también con un desorden de procesamiento auditivo. Pero ¿por qué escogí estos tres casitos que si ustedes dicen, ay, ¿cómo se parecen? Si yo miro esas tres audiometrías son muy, muy parecidas, porque esa es la importancia de ese método científico juicioso y bien aplicado, porque esa es la importancia de poder diferenciar casos tan parecidos, pero tan diferentes. El primero, de pronto muy parecido con el tercero por el tema de cadena osicular, pero miren que con antecedentes totalmente diferentes. Y el segundo, podríamos pensar que es una autoesclerosis, pero miren que todas las lucecitas y lo que nos va mostrando el caso es que era algo diferente, algo que estaba ocurriendo en el oído interno. Entonces, a eso iba esta charla, a esos paradigmas que tenemos de que los que estamos ahí sentaditos al lado del audiómetro hacemos lo fácil, que nos toca lo básico, lo relajado, cuántas audiometrías tenemos que hacer al día para que el sueldito nos medio alcance a final de mes. Es injusto porque hacemos un proceso clínico bien importante. Y miren que va a ser difícil que rompamos ese paradigma, van a durar muchos más años para que volvamos a darle la importancia que tenía hace unos años antes de que saliera todo lo complementario. Pero la idea de esta charla es, y sé que todos los que estamos acá hacemos clínica y pues obviamente muchos de ustedes también hacen electrofisiología, pero cuando a ustedes les llega a Lisa y a todos los que hacen pruebas vestibulares, esas pruebas así súper rimbombantes que son tan importantes y les llega una valoración audiológica clínica mal hecha, ¿qué tienen que hacer ustedes? Si tienen tiempo, siéntense otra vez en su audiómetro y vuelvan a hacer toda la prueba clínica porque no les correlaciona. Y si no, vuelvan a pedirle pruebas clínicas al paciente. Entonces, esto que llamamos básico, vuelvo y les digo, no es lo básico porque sea lo fácil, es lo básico porque somos la base de la construcción de un proceso clínico audiológico bien hecho. No sé si haya Así es. preguntas, Vivi. Uy, sonó feísimo. Así es, tal cual. A veces llegan los pacienticos a evaluación vestibular y no llevan un examen, no les han mandado una audiometría. Entonces a uno le toca partir desde la base, porque definitivamente sin los básicos uno no tiene un buen panorama de lo que puede llegar a encontrarse. Adicional a eso, también muy importante la anamnesis, o sea, es clave todo Así lo que uno es. le pregunta al paciente. El paciente tiene mucha información en su cotidianidad y eso es importante tenerla en cuenta. Están preguntándonos, Joanita, que si puedes explicar, por favor, el procedimiento de una prueba de función tubárica. Claro que sí. No tengo foticos acá, pero bueno, las pruebas de función tubárica, casi que el procedimiento te lo sopla el equipo. Lo importante es el análisis y la interpretación. Pruebas de función tubárica podemos hacer a tímpano abierto y a tímpano íntegro. Las que habitualmente hacemos es a tímpano íntegro, es decir, sin perforación de membrana timpánica. Y básicamente lo que tenemos que hacer es poner a prueba esa trompa de Eustaquio a presiones positivas y presiones negativas. Aplicamos dos pruebas, la mayoría de equipos casi que le dan a uno el paso a paso. Ustedes entran ahí en su equipo, buscan pruebas de función tubárica, tomamos un timpanograma base, ese timpanograma es el que nos está diciendo cómo está funcionando ese oído medio a presiones normales. Una vez hemos tomado ese timpanograma base, entonces le pedimos al paciente que degluta. De hecho, le sale a uno el letrerito en la mayoría de equipos, pídale al paciente que degluta o que pase saliva.
Entonces, ¿qué le sugiero? Siempre con un vasito con agua, no con la saliva habitual del paciente, porque en un segundo ya siente que no tiene saliva para hacer el procedimiento. Entonces, un vasito con agua, que tome un buen sorbo de agua, y ahí lo que estamos haciendo es ver qué pasa con los cambios de la trompa. Pasen saliva y sientan cómo funciona la trompa, cómo se comprime esa trompa. ¿Mm? Y ahí le doy Enter y registro mi segundo timpanograma. Después de eso, lo que hago es Valsalva. Le pido al paciente que se tape la nariz y que trate de sacar el aire por los oídos suave. No tiene que ser una maniobra de Valsalva, obviamente, que le vaya a generar dolor y molestia al paciente. Y una vez ha finalizado su maniobra de Valsalva, le pido que descanse y hago exactamente lo mismo. Le doy Enter a mi equipo y el equipo me registra el tercer timpanograma. Entonces, ¿qué hice? Si pueden hacer ahí un poquitico de Valsalva, sientan la diferencia, para los que no son muy riníticos, la diferencia de la trompa al deglutir versus la diferencia de la trompa, cómo se cierra y cómo se abre cuando hago una u otra maniobra. Entonces ahí, ¿qué es lo que he hecho? El comparativo a presiones positivas y negativas de esa trompa de Eustaquio. Una vez realizados esos 3 timpanogramas, obviamente acá no comparo complacencias, acá lo que miro es la diferencia de presiones que hay entre uno y otro, entre un timpanograma al base, el 1, el 2, y miro qué está pasando, los correlaciono los 3 también, obviamente, y miro qué está pasando con esos cambios de presión que deben estar como mínimo entre 15 y 20 decapascales. Tengo que ver que ese timpanograma se mueva a los cambios de presión entre 15 y 20 decapascales. ¿Eso qué quiere decir? Que tuve mi timpanograma 1 a 5 DAPA, eso quiere decir que mi timpanograma 2 se debió correr a 15, 20, y el tercero exactamente igual. Tengo que encontrar una diferencia entre los timpanogramas de 15 a 20 decapascales para estar tranquilos y estar seguros que esa trompa es permeable. Hay pacientes en los que ni siquiera logro ver los 3 timpanogramas. Están tan montados que si no fuera porque me salen los 3 valores, pensaría que el timpanograma, que las pruebas me quedaron mal hechas porque solo veo uno. Entonces miro valores y me doy cuenta que hay de diferencia 0, 2, 5 decapascales. Ahí sé que esa trompa no está permeable, que es una trompa patológica. No necesariamente siempre esa presión es positivas o presiones negativas. Puede que para Valsalva me dé bien y para deglución, y ahora se me olvidó si ese es Williams, y para deglución me dé alterada. Entonces, pues obviamente tengo que hacer ese análisis del cambio que está haciendo la trompa. Y la otra que hacemos es la prueba a presiones a tímpano abierto, perdón. Para eso, obviamente, necesito que mi equipo me permita hacer esa medición. Recuerden que no todos los equipos me permiten medir, por ejemplo, en perforación de membrana timpánica, volumen físico del canal. Me dice no hay selle, no se puede registrar, no hay presión en el oído, entonces no me deja sellar. Si tengo un equipo que me permite hacer medición de volumen físico del canal porque el tímpano está perforado, que obviamente me daría aumentado, con seguridad ese equipo también me permita hacer mis pruebas de función tubárica tímpano abierto. Ahí básicamente lo que hago es poner al paciente, enviar la presión al equipo y poner al paciente a hacer cambios de deglución. Le doy un vasito con agua y lo pongo a deglutir, y lo que veo es como una especie de escalerita, como si estuviera subiendo una escalera, haciendo un ascenso en la escalera. ¿Qué tengo que ver ahí? Si la trompa se abre y se cierra. Si estas escaleritas, si se dan cuenta, está abriendo y cerrando a la deglución, abriendo y cerrando a la deglución. Si esa escalerita está tal cual, me está mostrando la apertura y el cierre. Si veo una línea recta en donde no veo cambios en las degluciones que ha hecho el paciente, obviamente estoy enfrente a una disfunción tubárica. ¿Para qué me piden una prueba de función tubárica en un tímpano abierto? Generalmente es como previo a una timpanoplastia. Es el paciente que tiene de pronto una rinitis, una sinusitis, una trompa patológica, y el otorrino quiere saber si va a tener complicaciones después de la cirugía, si al poner de pronto el colgajo y al hacer la cirugía
ese paciente va muy seguramente a hacer efusión y a dañar la cirugía porque la trompa no está permeable. Entonces, ¿qué hacen con ese paciente? Esperar, le dan como su tratamiento médico, limpian vías respiratorias y cuando la trompa esté ya permeable, ahí sí se realiza la cirugía. Listo. No sé si... Perfecto. Muchísimas gracias. Aquí todos están diciéndote que muchísimas gracias por todo, que siempre tan espectacular. Por acá dicen que la correlación de resultados siempre será muy importante. Siempre, Preguntan esa no que nos puede si faltar. es válido a un paciente que a un paciente que solo le envían luego audiometría registrar respuestas de 500.000 y 2.000 para obtener PTA y en base a eso realizar el procedimiento. Les digo una cosa, yo prefiero regalarle la audiometría al paciente a hacer una logo sin audio. A veces obviamente el tiempo no le da a uno, tampoco es justo porque ya hablamos que nos pagan poquito y aparte nos toca hacer la audio con enmascaramiento y mil cosas, pero es que una logo solita no tiene validez y lo peor y más triste del caso es que el paciente se va con esa logo y dura 6, 8, 10 meses para que le manden la audiometría. Entonces yo lo que suelo hacer es, o si estoy con tiempo, si puedo hacerlo, le hago la audiometría. Obviamente no la voy a poder cobrar, pero si no tengo el tiempo para poder hacer todo el proceso clínico en el paciente, hago la solicitud, se solicita y explico por qué. La prueba de logoaudiometría es complementaria a la audiometría, la cual no se puede realizar si no tenemos una audiometría previa, favor autorizar audiometría tonal. Ese error lo cometen mucho, pues lo que hablábamos ahora, los médicos generales no saben mucho de pruebas audiológicas, pero también los geriatras y los pediatras, cuando los niños tienen retardos en el desarrollo del lenguaje, pues sienten que lo indicado es pedir audiometría verbal. ¿Mm? ¿Qué es importante acá? Que nosotros los eduquemos, que nosotros le contemos, doctor, venga, le cuento que así se hace la audiometría en niños, esto es lo que buscamos, la logoaudiometría, incluso un niño que no tiene lenguaje, obviamente le trabajo por señalamiento, ellos responden muy bien a sonidos del lenguaje cuando uno está enfrente de ellos haciendo la valoración pediátrica y lo hablábamos en la sesión que nos hizo Irmita la semana pasada, pero la logo me ayuda mucho, pero necesito la audio, necesito mirar umbrales de conducción ósea para saber qué hacer con ese niño, necesito determinar si le voy a mandar un potencial evocado. Entonces la logo solita de por sí no nos da ningún proceso diagnóstico, así que yo prefiero no dejar al paciente rodando por ahí con una logo sola, esperando un año que me le autoricen un audio. Si puedo, se la hago. Sí, además yo meto la cucharada ahí que si el paciente, por ejemplo, tiene una hipoacusia unilateral y tú le haces solamente los umbrales para obtener el PTA y no sabes, no sé, no sabes con claridad, podemos tener una lateralización y ahí ya empiezas mal. Sí, es loco, porque es una, pues además que la logo también es una prueba supraumbral. Ujú. Estoy por encima de los umbrales del paciente, no me di vías óseas, si me da una discriminación del 100 pero desplazada, me quedo ahí con el sinsabor de qué es lo que tiene ese paciente, o por el contrario, me discrimina muy bajo, no me da el 100%, entonces digo, ah, este paciente debe ser para audífonos, pero sin una audiometría no tengo el soporte, entonces yo prefiero no. Yo prefiero hacerle su audiometría y no dejar una logo solita por ahí rodando. Sí, ¿Mm? señora. Dicen que es importante que empecemos a visitar a los pediatras, también hablan acá en el chat, que Sí, tampoco sí, sí. envían potenciales evocados y visitar a los médicos generales. Dicen que también es importante en el consultorio hacerle preguntas al niño y no enfocarse solo en los papás. Ujú. eh, y también hacer más interacción con los pacientes, que pues eso también era lo que nos hablaba Irmita la sesión pasada de la importancia de la Sí, sí. empatía con el chiquito, ¿no? Pero sí es muy clave, en mi caso yo sí lo uso mucho y es preguntar a los papás cómo piensa usted que su hijo escucha, porque a veces ellos son los que se dan cuenta, otras veces no, pero en su gran mayoría los papás son los que saben como que ve, yo lo veo como que él voltea más la cara hacia un lado Ujú. para hablar o alguna cosa y eso es importante dentro de la anamnesis. Sí, es que son muchas cosas que uno cree que en 20 minutos
Es fácil lograrlas, pero de verdad tenemos tarea titánica en 20 minutos hacer todo esto que acabamos de hablar y hacerlo perfecto, porque no nos podemos equivocar. Es para grandes, es para valientes, eso no lo hace cualquiera. Así ¿Mm? es. Joanita, Pues aquí, muchísimas mira, gracias. que les Ay, dejé unas perdóname. preguntas, pues como todavía tenemos tiempo para pensar, todavía nos queda hasta el 11 de mayo, mentiras, yo sé que ya nos están acosando, de hecho a mí me acaban de marcar para preguntarme cuándo voy a empezar consulta, imagínense. Bueno, esperemos a ver y que tengamos un protocolo bien establecido para que nos cuidemos y cuidemos a los pacientes. Pero como tenemos tiempo ahí como el pensador para estos días analizar, quiero como que nos quedemos con estas reflexiones. Si somos conscientes de eso tan importante que hacemos, de que esa valoración audiológica básica clínica es de verdad muy relevante. Si además somos sistemáticos en la aplicación de la valoración audiológica desde esa rigurosidad que hablamos de método científico. Claro, yo suelo ser muy juicioso, miren que todos lo hacemos, solo que no somos conscientes de eso. Y si a veces no lo hacemos, retomémoslo. Si le damos la relevancia clínica que amerita a este proceso de nuestro quehacer diario. Miren que los que ya somos viejitos y llevamos mucho en eso, en esto, a veces nos sentimos cansados. Yo ya me siento viejita y digo, uy, a las 3 de la tarde ya tengo de verdad la cintura agotada de hacer otoscopias, de agacharme, pero tenemos que pensar que sea el paciente de las 7 de la mañana, o sea, el de las 5:30, 6 de la tarde, ese proceso clínico tiene que ser igual de relevante porque además es nuestro quehacer diario y porque es lo que nos hace importantes en la salud auditivo-comunicativa del paciente. Lo otro es si valoramos eso que hacemos, si cobramos, tristemente no, o si pagamos para quienes son empleadores, lo justo por la realización de este proceso. Ah, como eso es lo básico y lo fácil, eso, ¿cuánto nos pagan por una audiometría? Por EPS, 14,000, 15,000 pesos. Los que son empleados les dan el 30, 40 de eso. ¿Ya en cuánto vamos? Aparte nos hacen retefuente y aparte toca pagar salud, pensión y para fiscales. ¿Mm? Yo espero que podamos cambiar ese paradigma de que hacerlo fácil en audiología y lo básico no es lo que hemos hecho durante todos estos años, sino que hacemos al contrario, ese cimiento que construye la valoración audiológica. Y lo otro es si además entendemos la dimensión de este proceso, porque a veces somos ligeros, se nos olvida reportar el reflejo, se nos olvida correlacionar, y miren que esto es el soporte para hacer una intervención, una cirugía, decidir pruebas complementarias, hacer la habilitación y la rehabilitación de los usuarios, no solo con deficiencia auditiva, sino también en el tema vestibular, lo que hablamos del tinnitus, o sea, son 1000 cosas y a las manos que llegan primero son a las nuestras. Entonces, como esa reflexión para que después de la cuarentena, obviamente podamos retomar esos procesos clínicos que yo estoy segura que los hacemos bien, sino que a veces se nos olvida lo importantes que son y lo importantes que somos como profesionales cuando los hacemos. Y pues nada, aquí un agradecimiento, yo que amo unas foticos por ahí, algunos se verán, se encontrarán, feliz de pertenecer a este gremio tan lindo, miren que pese a que estamos en cuarentenados, encerrados, no se nos olvida que somos audiólogos, que amamos nuestra profesión, que amamos lo que hacemos, que nos queremos profundamente entre todos, así a veces haya discrepancias entre colegas, así a veces las cosas no sean sencillas, somos un buen gremio y espero que podamos seguir como unidos en eso. Entonces, pues, unas gracias infinitas a todos por escucharme, feliz de estar acá con ustedes y a Vivi, como te dije al principio, de verdad, te felicito por la idea, te felicito por la iniciativa y ojalá, yo le digo a Vivi que se vuelva una influencer de la audiología. Entonces, pues, un abrazo tote para todos. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy y a todos por acompañarnos. Ya la otra semana, bueno, espero poder subir de una vez la conferencia de YouTube para que esté disponible para todos y pues les estaré confirmando por los grupos que tenemos más adelante la programación para la otra semana. Un Joanita, abrazo. muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo y bendiciones para todos. Que estén bien. Chao.